Hola, ¿qué tal? Pues estoy de regreso con esta versión de podcast que hacía de pláticas de ciencia ficción, en los que pues simplemente me ponía yo a platicar, a abordar temas ya muy específicos, muy particulares de la ciencia ficción. Así que espero seguirlos manteniendo de regreso. Ya tengo una lista enorme desde hace un buen de los que se supone que iba a hacer o iba a ir haciendo. Así que vamos a retomar esto y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me interesaba mucho ya abordar porque es generalmente muy mal usado el sufijo punk en obras o subgéneros de la ciencia ficción. Entonces hoy vamos a hablar del uso correcto del sufijo punk. El punk, el sufijo punk nace o surge inicialmente en la ciencia ficción para definir dos géneros que nacen más o menos a la par, aunque con características muy distintas. El primero de ellos es el cyberpunk, del cual ya hablé en el episodio piloto, creo, de Pláticas de Ciencia Ficción, en el que abordo cómo fue evolucionando el cyberpunk, de qué género se nutrió, por ejemplo, del film noir, que evolucionó posteriormente a tech noir, y que un ejemplo de ese tipo de género tech noir es Blade Runner. Blade Runner, la primera, más que ser cyberpunk, es tech noir, sí que está más enfocado en una temática policíaca. Y vienen otros géneros de la ciencia ficción, como el western, que también empieza a influir un poquito. Y del otro lado, géneros más clásicos, ¿no? del cine de ciencia ficción, como las diversas derivaciones que hay de la ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda y todo eso. Pero el otro género que surge dentro de la ciencia ficción que adopta el sufijo punk es el steampunk. Ahora bien, el cyberpunk basa su ideología o su visión de la vida, o en este caso del futuro, como un futuro altamente tecnológico. Ahora, esa tecnología la aborda desde una perspectiva negativa. Es decir, el cyberpunk nos va a mostrar sociedades futuristas altamente tecnológicas en las cuales va a abordar o a enfatizar, mejor dicho, en los problemas que toda esa tecnología van a acarrear a la sociedad. Por ejemplo, sobrepoblación, contaminación, hacinamiento, falta de recursos, violencia, entre muchas otras. La ideología que retoma el género es justamente la ideología narcopunk, que se basa en la frase no future, es decir, que no hay futuro, que todo el avance y las bondades tecnológicas, ¿no?, que la ciencia y el desarrollo van a traer, en realidad van a impactar negativamente en la sociedad. Entonces, el sufijo punk, al retomar esa ideología narcopunk de no future, ve un futuro de manera pesimista, ¿sí? Con únicamente lo malo. Es decir, el futuro va a ser malo, el futuro va a ser peor de lo que estamos ahora, vamos a tener problemas. Todo va a empeorar. Las cosas no van a mejorar en el futuro gracias a la tecnología. Esa es la ideología base de la cual surge el cyberpunk. Ahora, el steampunk es un poquito distinto. Si bien también bebe de esa ideología narcopunk, por algo lleva el sufijo punk, no tiene una visión tan negra, tan negativa de la vida, pero porque se enfoca en el pasado. Al desarrollarse de manera tradicional en la época victoriana, entonces estamos viendo el pasado. Un pasado en el que observamos un desarrollo tecnológico muy superior al que realmente se logró en ese siglo, ¿sí? Con las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor clásicas fueron los primeros motores de combustión, el ferrocarril, que es el principal, los barcos de vapor, y eventualmente fueron dando paso a otro tipo de vehículos, pero el ferrocarril y los barcos de vapor fueron los primeros. En cuanto a aviones, más que aviones tendríamos los dirigibles o globos aerostáticos que igual funcionan con fuego y calor y esas cosas. Bien, ahora el steampunk muestra tecnologías mucho más avanzadas, pero que funcionan a base del vapor. Y obviamente también se enfoca en mostrarnos
la parte mala, la parte decadente de una sociedad victoriana donde las máquinas de vapor tuvieron mucho desarrollo. E incluso no necesita estar ambientada precisamente en ese siglo, puede ser contemporáneo o futurista, pero cuya ciencia, cuya tecnología nunca dejó el vapor, siempre fue evolucionando a partir únicamente del vapor. Entonces, bueno, retomamos el cyberpunk, que es como la vena más oscura de la ciencia ficción. Y el cyberpunk empieza a desarrollar otra serie de elementos, de subgéneros, como el wirepunk, que se enfoca en la parte cibernética, ¿sí? La tecnología de internet, cosas virtuales, inteligencia artificial. Tenemos el biopunk o biopunk, que se enfoca en la manipulación genética y toda la cuestión de las células y la evolución, la mutación y todas esas cosas, ¿no? La parte biológica de la ciencia. Entonces ya tenemos informática, tenemos biología, tenemos también otros retrofuturismos que se van combinando entre el cyberpunk y el steampunk, como son el dieselpunk y el atompunk, que bueno, ahorita no vamos a abordarlos, esos los conocemos como los punkismos retrofuturistas. Ahora, ya enfocados específicamente en el cyberpunk y los subgéneros que derivan, todos indudablemente nos muestran esa visión pesimista del futuro. Es decir, siempre la sociedad va a ir a mal. Si retomamos clásicos del cyberpunk como Akira, pues vemos una sociedad altamente deshumanizada, mucha violencia, pandillas, una urbe con grandes problemas de hacinamiento, contaminación, etc. Si nos vamos al lado de Ghost in the Shell, por ejemplo, pues también tenemos una sociedad sobresaturada con criminales, hackers y ese tipo de cosas. Entonces, cualquier obra cyberpunk siempre nos va a mostrar una parte oscura, negativa de la sociedad, con todos los problemas que ello conlleva. Por ende, mucha de su estética, que ya abordaremos en otro episodio, remite a ciudades muy oscuras, con mucho hacinamiento, contaminación, tuberías, cables por todos lados, que esa es la estética característica del cyberpunk. Pero bueno, la idea aquí es que para poder hacer un uso correcto del sufijo punk y ponérselo a un género y decir que esto es cyberpunk, wirepunk, biopunk, steampunk, scrappunk o lo que queramos punk, necesitamos que la obra nos muestre una visión oscura y decadente de la sociedad a raíz del desarrollo tecnológico. Si tenemos una sociedad que no es decadente, si tenemos un futuro que no es oscuro, sino que se está buscando la renovación, el mejoramiento, en una visión más utópica de la sociedad, no puede y no debería llevar el sufijo punk, porque ya perdió esa ideología anarcopunk del no future y entonces está viendo que sí hay un futuro, que se puede mejorar, que se puede renovar, que podemos tener tecnologías más verdes o amigables y que podemos tener una sociedad más ideal, ¿sí? Más utópica, entre comillas. Y hay muchos géneros que han salido de ahí o que les han dado el sufijo punk, como el green punk, ¿no? Que es aquel en que ya se ven las tecnologías verdes y amigables con el ambiente y una visión más ideal o mejor del futuro. Ya no debería llevar el sufijo punk, porque ya no tiene la ideología. Muchos dicen, pero después se dieron cuenta. Pues si después se dieron cuenta, ya no es punk, ¿sí? Ya no podemos ponerle el sufijo punk a obras que no muestren esa visión oscura y decadente de la sociedad. Por ende, el green punk, que trata de abordar esas temáticas, ¿no? De los recursos renovables, de energía y así, y todo ya va a mejorar para la sociedad, ya no puede ser punk. Ni siquiera el post-cyberpunk se aleja de la visión negativa, fue simplemente otra forma de escribir, otra forma de narrar las historias de escritores que fueron la generación siguiente de la primera generación de escritores cyberpunk. Entonces, enfocados en medios audiovisuales, que es la teoría de géneros de la que les hablo, más aplicada a géneros audiovisuales más que a literatura, el sufijo punk no puede aplicar para una obra que ya no tenga esa visión negativa de la sociedad. Si ya tenemos una sociedad que a lo mejor sí tuvo un pasado
que sí pudo haber sido punk, del subgénero que ustedes quieran, pero que ya está evolucionando, ya está cambiando y ya está tratando de mejorar, de salir de la decadencia social, de resolver los problemas que su sociedad tiene, que el medio ambiente tiene, ¿no? La contaminación, el hacinamiento, la violencia, la delincuencia, todo eso. Si eso ya se está tratando de resolver y nos encaminamos a un futuro más brillante, más optimista, entonces ya abandonamos la visión of future, ya abandonamos la visión o la ideología anarcopunk de la cual surge el género y por ende ya no debe llevar el sufijo punk, ¿sí? Ya hay que nombrar otro género, ajá. Ni siquiera considero que post-cyberpunk le quedara, ¿no? Un post-biopunk, post-wirepunk, no, ya no. Hay que cortar el uso del término y simplemente darle otro. O sea, no tienen por qué asustarse de que, ay, es que mi obra ya no va a llevar el sufijo punk. Pues ya no la lleva, ya no tiene las características, o al menos la característica esencial para que tu obra pertenezca al género. Ya no tienes una visión negativa, tienes una visión optimista, ya no eres punk. Así de simple, ¿no? Y muchas veces me he encontrado que hay páginas de internet en las que hablan de los subgéneros punk y así, y ponen muchos, como el green punk, que es el que más me acuerdo, en el que ya se ve una visión positiva. Entonces, si tú ya tienes una visión positiva en tu obra, ya no tienes la visión negativa que te haría pertenecer al género punk, ¿sí? Porque ya hablé incluso en uno de los episodios, no me acuerdo si era el de Por Estética o Iniciación a la Teoría de Géneros, el Pláticas de Ciencia Ficción 7 creo era. No recuerdo, pero según yo ya lo abordé. No, el anterior a el 14, el último que grabé antes de dejar de grabar hace como 2 años, Géneros por Estética, ahí explico cómo muchas obras pueden definirse o catalogarse como algún género, sobre todo de los punkismos, nada más por su estética. Pero obviamente necesitan tener esa visión decadente y negativa del futuro o del presente si la obra no es tan futurista, o del pasado si la obra está ambientada en el pasado y estamos hablando de punks retrofuturistas, ¿bien? Entonces, el uso correcto del sufijo punk es mientras la obra tenga una visión decadente de la sociedad, ¿sí? Nos muestre un futuro sin esperanza. Eso es un género punk. Y bueno, para quienes estén escuchando esto por alguna razón y no sean tan fans de la ciencia ficción del cyberpunk, cuando me refiero a punkismos, son todos los subgéneros derivados que llevan ese sufijo punk: cyberpunk, steampunk, wirepunk, atompunk, nanopunk, dieselpunk, biopunk, scrappunk, stitchpunk. Son los que yo considero si cumplen con la visión decadente. Ajá. Entonces, fuera de ahí, si hay un pseudo género que se denomine punk y tiene una visión positiva de la sociedad, está mal nombrado. Así que nos vemos en el siguiente Pláticas de Ciencia Ficción.